Muy buenas, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la escucha de esta siguiente lectura de un texto de Paul Ricoeur, Teoría de la interpretación, discurso y excedente de sentido. Es una publicación de Siglo XXI Editores y la Universidad Iberoamericana, Departamento de Letras, cuya primera edición en inglés fue de 1976, la primera edición en español 1995 y esta que tengo en mis manos es la quinta edición del año 2003. La traducción es de Graciela Monjes Nicolau. Y de este libro, de esta publicación, leeré uno de los ensayos, así como el prefacio y la introducción, para saber de qué va. Prefacio. Teoría de la interpretación, discurso y excedente de sentido constituye la parte introductoria y a la vez esencial del extenso examen que su autor, el pensador francés Paul Ricoeur, dedicara al sentido metafórico en La metáfora viva, publicada en francés en 1975. Asimismo, anticipa la teoría interpretativa y la crítica literaria de toda su obra subsiguiente, que culminará con Tiempo y Narración. La metáfora viva y Tiempo y Narración, según advierte su propio autor, son obras gemelas que, aunque se publicaron con bastantes años de intervalo, fueron concebidas conjuntamente. Teoría de la interpretación, presentado aquí, está constituido por 4 ensayos. El primero se inicia con el examen del lenguaje como discurso. El segundo enuncia los ajustes que se necesitan hacer para enfocar el discurso escrito como distinto del discurso hablado. El tercero aborda los factores que contribuyen a la polisemia de las palabras y a la ambigüedad de las oraciones para confrontar el problema de la plurivocidad. Y el cuarto y último explica cómo la teoría textual de la interpretación llega a su culminación con la dialéctica de la explicación y la comprensión. Será este cuarto último ensayo el que completará la presente lectura. Ricoeur reconoce la importancia que la lingüística moderna ha dado al estudio del discurso, pero también insiste en la necesidad de regresar a las raíces de la tradición filosófica griega, a Platón y Aristóteles. En este punto, Ricoeur introduce el concepto de discurso como dialéctica del acontecimiento y el sentido. El acontecimiento es la experiencia entendida como expresión, pero es también el intercambio intersubjetivo en sí y la comunicación con el receptor. Lo que se comunica en el acontecimiento del habla no es la experiencia del hablante como ésta fue experimentada, sino su sentido. La experiencia vivida permanece en forma privada, pero su significación, su sentido,
se hace público a través del discurso. Ricord coincide con Freud al no satisfacerse con la sola significación, ya que ésta presupone una referencia. Solo la dialéctica del sentido y la referencia dice algo sobre la relación entre el lenguaje y la condición ontológica del ser en el mundo. En el segundo ensayo se abordan los ajustes que se deben hacer para considerar el acto de escribir como distinto al de hablar, y se exponen argumentos mediante los que el autor limita su búsqueda al espectro del lenguaje escrito. Ricord empieza por señalar cómo a través de la escritura el sentido del lenguaje se separa del acontecimiento del habla, y luego explica por qué la escritura constituye la plena manifestación del discurso. Abundando en su teoría del discurso, divide este ensayo en 5 apartados: la fijación del mensaje, el mensaje y el hablante, el mensaje y el escucha, el mensaje y el código, y por último, el mensaje y la referencia. Afirma también que no existe un texto absoluto y que la literatura es un discurso escrito que tiene la capacidad de redescubrir el mundo a sus lectores. El tercer ensayo, titulado La metáfora y el símbolo, retoma el tema de la capacidad del mensaje para transmitir más de un sentido. Indaga cómo 2 sentidos pueden ser posibles para una misma expresión. En un principio, remite a la crítica literaria positivista del siglo XIX, que hizo una distinción entre la denotación y la connotación. Sólo la denotación era cognitiva y, por ende, constituía el objeto del cuestionamiento semántico. La connotación era considerada extrasemántica porque abarcaba evocaciones emotivas y no tenía un valor cognitivo. A continuación, le niega validez a esta postura y sostiene que la metáfora viva tiene un valor que no es meramente emotivo, puesto que crea un nuevo sentido y nos dice algo nuevo sobre la realidad. Es digno de resaltar que Ricord amplía aún más su teoría de la tensión de la metáfora al abarcar el símbolo. La base del sentido está, como lo dijo anteriormente, en el retorno al mundo de la acción, donde se encuentra todo sentido. Este exceso de sentido del símbolo puede ser opuesto al sentido literal, pero sólo bajo la condición de que opongamos 2 niveles de significación. Es el reconocimiento del sentido literal lo que nos permite ver que el símbolo todavía tiene un excedente de sentido, o más bien se trata de un solo movimiento que nos lleva del nivel literal a un segundo sentido. Ricord coincide con Northrop Frye cuando éste dice que la característica del lenguaje poético es su fuerza centrípeta, a diferencia de la centrífuga, como sucede en el discurso didáctico. Además, Ricord hace hincapié en distanciar su teoría de la de los hermeneutas románticos que luchaban por reconstruir el genio de un autor a través de su obra. Él postula una teoría de la interpretación que está plenamente vinculada a la lectura de la obra literaria en sí. El proceso de la interpretación está determinado por los fenómenos a ser interpretados
y por los correspondientes a la experiencia de lectura. Asimismo, establece la importancia de los conceptos de la explicación y de la comprensión, y si bien los maneja como términos duales o bipolares, no deja de aclarar de qué modo ambos forman una dialéctica mediatizada y sumamente compleja. Es así como la crítica literaria se transforma en un movimiento que va y viene del texto al crítico, en un proceso inacabado que se da para beneficio de este último y de todos aquellos que comparten el comentario del texto. Esto no implica que en el proceso interpretativo no haya finalmente ninguna significación de verdad o de conocimiento. Esta se obtiene siempre que se cumpla la meta de la interpretación, que consiste en compartir la propia interioridad con los demás. Y luego comenta Graciela Monjes un poco de su experiencia. Unas cuantas palabras sobre mi labor. Cuando ha sido necesario he consultado las traducciones al español que hizo Agustín Neira de Tiempo y Narración, 1987, y La Metáfora Viva, 1980, publicadas por Cátedra, al igual que la traducción de La Metáfora Viva de Graciela Baravalle, Buenos Aires, Megápolis, 1977. He seguido lo más fielmente posible la versión en inglés, tratando de no oscurecer los puntos medulares de la teoría de la interpretación que Ricord plantea y desarrolla. Este prefacio corresponde a la traductora. Introducción escrita por el propio autor. Los 4 ensayos que conforman este volumen tienen como base y a la vez amplían las conferencias que impartí en la Texas Christian University del 27 al 30 de noviembre de 1973 con motivo de la celebración de su centenario. Pueden ser leídos como ensayos separados, pero también como una serie de aproximaciones realizadas paso a paso y encaminadas a buscar la solución de un solo problema: cómo comprender el lenguaje a nivel de producciones tales como el poema, la narrativa y el ensayo, ya sea literario o filosófico. En otras palabras, el problema central que está en juego en estos 4 ensayos es el de las obras, en particular el del lenguaje como trabajo. Una comprensión cabal de este problema no se logra sino hasta llegar al 4º ensayo, que trata sobre las 2 actitudes aparentemente en conflicto que podemos asumir al abordar el lenguaje como trabajo. Me refiero al conflicto aparente entre la explicación y la comprensión. No obstante, creo que este conflicto es sólo aparente y que puede ser superado si se logra demostrar que estas 2 actitudes están dialécticamente relacionadas una con la otra. De ahí que sea esta dialéctica la que haya constituido el horizonte de mis conferencias. Si se puede decir que la dialéctica entre la explicación y la comprensión proporciona la referencia última de mis comentarios, el primer paso tomado en esa dirección debe ser uno decisivo. Debemos cruzar el umbral más allá del cual el lenguaje se sostiene como discurso. Por consiguiente, el tema del primer ensayo es el del lenguaje como discurso, pero en la medida en que sólo el lenguaje escrito exhibe íntegramente los criterios del discurso.
Una segunda investigación se refiere a la magnitud de los cambios que afectan al discurso cuando ya no es hablado, sino escrito. Por ello, el título de mi segundo ensayo es Habla y escritura. Avanzamos un paso más en la exposición de la teoría del texto que emerge de esta discusión al tratar el tema de la plurivocidad, que pertenece no solamente a las palabras, polisemia, o incluso a las oraciones, ambigüedad, sino también a las obras del discurso en toda su extensión, tales como los poemas, las narraciones y los ensayos. Este problema de la plurivocidad, discutido en el tercer ensayo, nos ofrece la oportunidad de efectuar una transición decisiva al problema de la interpretación, regida por la dialéctica de la explicación y la comprensión dialéctica que, como he indicado, es el horizonte de toda esta serie de trabajos. Deseo expresar mi gratitud y reconocimiento a los miembros de la Texas Christian University por la oportunidad que me brindaron de impartir las conferencias que forman la base de este libro, así como por la gentil hospitalidad mostrada durante mi estancia en ese lugar. Me complace haber podido contribuir a la conmemoración de su centenario. Así concluye la introducción de esta publicación, volumen, como le llama, que lo componen 112 páginas y que está impreso en programas educativos. Consta de 2.500 ejemplares y salió a la luz, según el colofón, el 12 de junio de 2003. Así voy a pasar a leer el ensayo cuarto, el número 4, la explicación y la comprensión. Este ensayo lo componen 3 apartados. El problema final que se ha de tratar en esta serie de ensayos atañe a la variedad de actitudes que un lector puede tomar en consideración cuando se enfrenta con el texto. En los ensayos anteriores, el énfasis estaba en el hablante, el escritor o el autor. Las preguntas a discutir eran: ¿qué se quiere decir cuando alguien habla? ¿Cuando alguien escribe? ¿Cuando alguien quiere decir más de lo que realmente dice? Ahora nos preguntamos: ¿qué es comprender un discurso cuando este discurso es un texto o una obra literaria? ¿Cómo hacemos comprensible el discurso escrito? El primer apartado: más allá de la hermenéutica del romanticismo. Con la dialéctica de la explicación y la comprensión, espero proporcionar a mi teoría de la interpretación un análisis de la escritura que será la contraparte del análisis del texto como una obra del discurso. En la medida en que el acto de leer es la contraparte del acto de escribir, la dialéctica del acontecimiento y el sentido tan esencial a la estructura del discurso, como ya hemos visto en el primer ensayo, genera en la lectura una dialéctica correlativa entre el acto de entender o la comprensión, el Verstehen de la tradición hermenéutica alemana, y la explicación, el Erklären de la misma tradición. Sin imponer
sin imponer en nuestra discusión una correspondencia demasiado mecánica entre la estructura interna del texto como discurso del escritor y el proceso de interpretación como discurso del lector, se puede afirmar, por lo menos en forma introductoria, que la comprensión es a la lectura lo que el acontecimiento del discurso es a la enunciación del discurso, y que la explicación es a la lectura lo que la autonomía verbal y textual es al sentido objetivo del discurso. Por lo tanto, una estructura de la lectura corresponde a la estructura dialéctica del discurso. Esta correspondencia confirma mi aseveración preliminar de que la teoría del discurso presentada en el primer ensayo rige todo el desarrollo subsecuente de mi teoría de la interpretación. Así como la dialéctica del acontecimiento y el sentido sigue siendo implícita y difícil de reconocer en el discurso oral, la de la explicación y la comprensión es casi imposible de identificar en la situación dialogal que llamamos conversación. Le explicamos algo a alguien más con el fin de que pueda entender, y lo que esta persona ha entendido puede a su vez decírselo a otra. Así, la comprensión y la explicación tienden a traslaparse y a invadirse una a otra. Sin embargo, haré la conjetura de que en la explicación nosotros explicamos o desplegamos la gama de proposiciones y sentidos, mientras que la comprensión entendemos o captamos como una totalidad la cadena de sentidos parciales en un solo acto de síntesis. Esta creciente e incipiente polaridad entre la explicación y la comprensión, tal como se percibe vagamente en el proceso de la conversación, se convierte en una dualidad que contrasta evidentemente en la hermenéutica del romanticismo. Cada término del par representa allí un preciso e irreductible modo de inteligibilidad. La explicación encuentra su campo paradigmático de aplicación en las ciencias naturales, cuando hay hechos externos que observar, hipótesis que someter a la verificación empírica, leyes generales para cubrir tales hechos, teorías para abarcar las leyes dispersas en una totalidad sistemática y en una subordinación de las generalizaciones empíricas a los procedimientos hipotético-deductivos, entonces podemos decir que, entrecomillado, explicamos. Y el correlato apropiado de la explicación es la naturaleza, entendida como el horizonte común de hechos, leyes y teorías, hipótesis, verificaciones y deducciones. En contraste, la comprensión encuentra su campo originario de aplicación en las ciencias humanas, en las que la ciencia tiene que ver con la experiencia de otros sujetos u otras mentes semejantes a las nuestras. Depende de la significatividad de formas de expresión, tales como los signos fisonómicos, gestuales, vocales o escritos, así como de documentos y monumentos que comparten con la escritura las características generales de la inscripción. Los tipos inmediatos de expresión son significativos porque se refieren directamente a la experiencia de la otra mente que transmiten. Los otros tipos, fuentes menos directas,
tales como signos escritos, documentos y monumentos, no son menos significativos, salvo que transmiten no directa, sino indirectamente, las experiencias de otras mentes. La necesidad de interpretar estos signos proviene precisamente de la forma indirecta en la que transmiten tales experiencias. Mas no habría ningún problema en la interpretación, entendida como un derivado de la comprensión, si las fuentes indirectas no fueran expresiones indirectas de la vida psíquica, similares a las expresiones inmediatas de una vida psíquica ajena. Esta continuidad entre los signos directos e indirectos explica por qué la empatía, vista como la transferencia de nosotros a la vida psíquica de otro, es el principio común de cada tipo de comprensión, ya sea directa o indirecta. La dicotomía entre la comprensión y la explicación en la hermenéutica del romanticismo es tanto epistemológica como ontológica. Opone dos metodologías y dos esferas de la realidad, la naturaleza y la mente. La interpretación no es un tercer término, ni es, como intentaré demostrar, el nombre de la dialéctica entre la explicación y la comprensión. La interpretación es un caso particular de comprensión. Es la comprensión aplicada a las expresiones escritas de la vida. En una teoría de los signos que resta énfasis a la diferencia entre el habla y la escritura y sobre todo que no hace hincapié en la dialéctica del acontecimiento y el sentido, se puede esperar que la interpretación solamente aparezca como una sección dentro de la totalidad de la comprensión o el entendimiento. Una distribución diferente de los conceptos de comprensión, explicación e interpretación la sugiere, sin embargo, la conclusión derivada de mi análisis en el primer ensayo, que dice que si un discurso se produce como un acontecimiento, se entiende como sentido. Aquí vemos cómo la comprensión mutua se apoya al participar dentro de la misma esfera del sentido. Ya en la conversación oral, por ejemplo, el acto de transferirse a una vida psíquica ajena encuentra sostén en la igualdad de la esfera de sentido compartido. Ya ha dado inicio la dialéctica de la explicación y la comprensión. Comprender lo que quiere decir el hablante, comprender el sentido de su elocución, constituyen un proceso circular. El desarrollo de la explicación como un proceso autónomo deriva de la exteriorización del acontecimiento en el sentido, el cual se completa en la escritura y en las claves generativas de la literatura. Entonces la comprensión, que está más dirigida hacia la unidad intencional del discurso y de la explicación, que está más dirigida hacia la estructura analítica del texto, tiende a convertirse en polos distintos de una dicotomía desarrollada. Pero esta dicotomía no va tan lejos como para destruir la dialéctica inicial del sentido del hablante y la elocución. Como vimos en el segundo y tercer ensayos, esta dialéctica se mediatiza por más y más términos intermediarios, pero nunca se cancela. De la misma forma, la polaridad entre la explicación y la comprensión en la lectura no debe ser tratada en términos de dualidad, sino como una dialéctica compleja y sumamente mediatizada. Así, el término
interpretación puede ser aplicado no a un caso en particular de comprensión, el de las expresiones escritas de la vida, sino al proceso completo que engloba la explicación y la comprensión. La interpretación, vista como la dialéctica de la explicación y el entendimiento, la comprensión, puede ser rastreada hasta las etapas iniciales del comportamiento interpretativo en funcionamiento en la conversación. Y aunque sea cierto que solamente la escritura y la composición literaria proporcionan un completo desarrollo de esta dialéctica, no se debe hacer referencia a la interpretación como a una parte de la comprensión. No se define por un tipo de objeto, signos inscritos en el sentido más general del término, sino por un tipo de proceso, la dinámica de la lectura interpretativa. Para facilitar una exposición didáctica de la dialéctica de la explicación y la comprensión, consideradas como fases de un solo proceso, me propongo describir esta dialéctica primero como un paso de la comprensión a la explicación y después como un paso de la explicación a la comprensión. En la primera etapa, la comprensión será una ingenua captación del sentido del texto en su totalidad. En la segunda, la comprensión será un modo complejo de comprensión, al estar apoyada por procedimientos explicativos. Al principio, la comprensión es una conjetura. Al final, satisface el concepto de apropiación que se describió en el tercer ensayo como la réplica al tipo de distanciamiento vinculado a la total objetivación del texto. Entonces, la explicación aparecerá como la mediación entre dos estadios de la comprensión. Si se la separa de este proceso concreto, es una mera abstracción, un instrumento de la metodología. De la conjetura a la validación. ¿Por qué debe el primer acto de la comprensión tomar la forma de una conjetura? ¿Y qué tiene que ser objeto de conjetura en un texto? La necesidad de hacer conjeturas sobre el sentido de un texto puede relacionarse con el tipo de autonomía semántica que le adscribí al sentido textual en mi segundo ensayo. Con la escritura, el sentido verbal del texto ya no coincide con el sentido mental o la intención del texto. Esta intención es a la vez lograda y abolida por el texto, que ha dejado de ser la voz de alguien presente. El texto está mudo. Se obtiene una relación asimétrica entre el texto y el lector, en la cual solamente un miembro de la pareja habla por ambos. El texto es como una pauta musical y el lector como el director de la orquesta que obedece las instrucciones de la notación. En consecuencia, comprender no es meramente repetir el acontecimiento de habla en un acontecimiento similar, es generar uno nuevo, empezando desde el texto en que el acontecimiento inicial se ha objetivado. En otras palabras, tenemos que hacer conjeturas sobre el sentido del texto porque las intenciones del autor están más allá de nuestro alcance. Es aquí, tal vez, donde mi oposición a la hermenéutica del romanticismo es más decidida. Todos conocemos la máxima que data de antes de los románticos, puesto que Kant la conoce y la cita en la Crítica de la Razón Pura.
de que se ha de comprender a un autor mejor de lo que él se entendió a sí mismo. Hay que decir que aun cuando esta máxima puede recibir diferentes interpretaciones, aun cuando puede ser retenida con las restricciones debidas, como intentaré mostrar posteriormente, lo cierto es que llevó a la deriva a los hermeneutas en la medida en que expresaba el ideal de la compatibilidad o de una comunión entre genio y genio en la interpretación. Las formas románticas de la hermenéutica pasaron por alto la situación específica creada por la disyunción del sentido verbal del texto respecto de la intención mental del autor. El hecho es que el autor ya no puede rescatar su obra para recordar la imagen de Platón que discutí en el segundo ensayo. Frecuentemente, su intención es desconocida para nosotros, a veces redundante, a veces inútil y otras hasta perjudicial en lo que atañe a la interpretación del sentido verbal de su obra. Aun en los mejores casos, tiene que estudiarse a la luz del texto mismo. En conclusión, hay entonces un problema de interpretación no tanto a causa de la incomunicabilidad de la experiencia psíquica del autor, sino por la misma naturaleza de la intención verbal del texto. El rebasamiento de la intención por el sentido significa, precisamente, que la comprensión se lleva a cabo en un espacio no psicológico y propiamente semántico que el texto ha forjado cortando los lazos que lo unían a la intención mental de su autor. Aquí se inicia la dialéctica entre Erklären y Verstehen. Si el sentido objetivo es algo distinto a la intención subjetiva del autor, se puede explicar de varias maneras. El malentendido es posible e incluso inevitable. El problema de la comprensión correcta ya no puede resolverse por un simple regreso a la supuesta situación del autor. El concepto de la conjetura no tiene ningún otro origen. Configurar el sentido como el sentido verbal de un texto es conjeturar. Pero como veremos más adelante, si no hay reglas para hacer conjeturas válidas, hay métodos para hacer válidas las conjeturas que hacemos. Y aquí una nota al pie de página. E. de Hirsch dice muy convincentemente: el acto de entender es, en un principio, una conjetura genial o equivocada, y no hay método para hacer conjeturas ni reglas para generar visiones de conjunto. La actividad metodológica de la interpretación se inicia cuando empezamos a examinar y criticar nuestras conjeturas. Esto lo escribió en 1967, ya digo, Herr. En esta nueva dialéctica se requieren ambos términos. Conjeturar corresponde a lo que Schleiermacher llamaba lo adivinatorio, y la validación corresponde a lo que él llamó lo gramatical. Ambos son necesarios para el proceso de leer un texto. La transición entre conjeturar y explicar se asegura por una investigación del objeto específico del conjeturar. Hemos contestado nuestra primera pregunta: ¿por qué tenemos que conjeturar para comprender? Aún tenemos que decir qué es lo que se conjetura por medio de la comprensión. En primer lugar, explicar el sentido verbal de un texto es explicarlo en su totalidad. Aquí dependemos más del análisis del discurso como trabajo que del análisis del discurso como algo escrito.
Una obra del discurso no es más que una secuencia lineal de oraciones, es un proceso acumulativo, holístico. Ya que esta estructura específica de la obra no puede derivar de aquella de las oraciones individuales, el texto como tal tiene un tipo de plurivocidad que es distinta de la polisemia de las palabras individuales y de la ambigüedad de las oraciones individuales. Esta plurivocidad textual es típica de las obras complejas del discurso y las abre a una pluralidad de explicaciones. La relación entre el todo y las partes, como en una obra de arte o como en un animal, requiere de un tipo específico de discernimiento para el cual Kant ha aportado la teoría en su crítica del juicio. Concretamente, el todo aparece como una jerarquía de tópicos primarios y secundarios que no están, por decirlo así, a la misma altura, por lo que dan al texto una estructura estereoscópica. Por lo tanto, la reconstrucción de la arquitectura del texto adquiere la forma de un proceso circular, en el sentido de que la suposición de un cierto tipo de totalidad se sobreentiende en el reconocimiento de las partes, y recíprocamente es al interpretar los detalles cuando explicamos la totalidad. No hay ninguna necesidad, ninguna evidencia, por lo que atañe a lo que es importante y a lo que no lo es. El juicio de importancia es en sí mismo una conjetura. En segundo lugar, explicar un texto consiste en explicarlo como un ente individual. Como vimos en el segundo ensayo, si un trabajo se produce de acuerdo con reglas genéricas y genéticas, también se produce como un ente individual. Aristóteles dice que solamente la tecné genera individuos, mientras que la episteme capta especies. Desde otro punto de vista, Kant confirma esta aseveración. El juicio del gusto se aplica solamente a los individuos. Concretamente, el trabajo del discurso, como esta obra singular, solo se puede alcanzar por medio de un proceso que consiste en ir reduciendo el alcance de los conceptos genéricos que incluyen el género literario, el tipo de textos al cual este texto pertenece y los tipos de códigos y estructuras que se entrecruzan en él. Esta localización e individualización del texto único es también una conjetura. El texto como un todo y como una totalidad singular se puede comparar con un objeto que puede ser visto desde distintos lados, pero nunca desde todos los lados a la vez. Por lo tanto, la reconstrucción de la totalidad tiene un aspecto, de acuerdo con la perspectiva, similar a la reconstrucción del objeto percibido. Siempre es posible relacionar la misma oración de distintas maneras con esta o aquella oración que se considera la piedra angular del texto. En el acto de la lectura está implícito un tipo específico de unilateralidad. Esta unilateralidad cimenta el carácter conjetural de la interpretación. En tercer lugar, los textos literarios entrañan horizontes potenciales de sentido que pueden ser actualizados de diversas formas. Esta característica se relaciona más directamente con la función de los sentidos metafóricos y simbólicos secundarios descritos en el tercer ensayo que con la teoría de la escritura desarrollada en el segundo.
Hace algunos años yo solía relacionar la tarea de la hermenéutica principalmente con el desciframiento de las diversas capas del sentido del lenguaje simbólico y metafórico. Sin embargo, en la actualidad pienso que el lenguaje metafórico y simbólico no es paradigmático para una teoría general de la hermenéutica. Esta teoría debe abarcar el problema completo del discurso, incluyendo la escritura y la composición literaria. Pero aún en este planteamiento, se puede decir que la teoría de la metáfora y de las expresiones simbólicas permite que se prolongue decisivamente el campo de las expresiones significativas al agregar la problemática del sentido múltiple a la del sentido en general. La literatura es afectada por esta extensión al grado de que puede definirse en términos semánticos por la relación que hay en ella entre los sentidos primarios y secundarios. Los sentidos secundarios, como en el caso del horizonte, que rodea objetos percibidos, abren la obra a diversas lecturas. Aún se puede decir que estas lecturas están regidas por los preceptos de sentido que pertenecen a los márgenes del sentido potencial que rodean el núcleo semántico de la obra. Pero también estos preceptos tienen que ser conjeturados antes de que puedan regir el trabajo de interpretación. En lo que concierne a los procedimientos de validación por medio de los cuales comprobamos nuestras conjeturas, estoy de acuerdo con E. Hirt en que están más cercanos a una lógica de la probabilidad que a una lógica de la verificación empírica. Mostrar que una interpretación es más probable a la luz de lo que conocemos es algo distinto a mostrar que una conclusión es verdadera. Así que, en un sentido estricto, la validación no es la verificación. Es una disciplina argumentativa comparable a los procedimientos jurídicos usados en una interpretación legal, una lógica de incertidumbre y de probabilidad cualitativa. Se deduce de esta comprensión de la validación que podemos darle un sentido aceptable a la oposición entre las Naturwissenschaften y las Geisteswissenschaften, sin conceder nada al supuesto dogma del romanticismo sobre la inefabilidad del individuo. El método de índices convergentes que caracteriza la lógica de la probabilidad subjetiva proporciona una base firme para una ciencia del individuo que puede llamarse con toda justicia ciencia. Y puesto que un texto es un cuasi-individuo, puede decirse que la validación de una interpretación aplicada al texto aporta un conocimiento científico del texto. Tal es el equilibrio entre el arte de conjeturar y la característica científica de la validación, que constituye una presentación moderna de la dialéctica entre Verstehen y Erklärung. Recordamos que este texto está escrito en 1976, originalmente en inglés. Al mismo tiempo, también nos es posible darle un significado aceptable al famoso concepto del círculo hermenéutico. La conjetura y la validación están relacionadas circularmente en cierto sentido como aproximaciones subjetivas y objetivas al texto. Pero este no es un círculo vicioso. Tal sería el caso si estuviésemos incapacitados para escapar del tipo de autoconfirmabilidad que, de acuerdo con Hirt, amenaza la relación entre la conjetura y la validación. Pero a los procedimientos de validación también pertenecen los procedimientos de invalidación.
similares al criterio de falsificabilidad propuesto por Karl Popper en La lógica de la investigación científica. Aquí el cometido de la falsificación pone en juego el conflicto entre las interpretaciones en competencia. Una interpretación debe ser no solamente probable, sino más probable que otra interpretación. Hay criterios de relativa superioridad para resolver este conflicto que fácilmente pueden desprenderse de la lógica de la probabilidad subjetiva. Para concluir esta sección, si es cierto que siempre hay más de una forma de interpretar un texto, no es cierto que todas las interpretaciones sean iguales. El texto presenta un campo limitado de explicaciones posibles. La lógica de la validación nos permite movernos entre los límites del dogmatismo y el escepticismo. Siempre es posible discutir en favor o en contra de una interpretación, confrontar interpretaciones, ser árbitro entre ellas y buscar un acuerdo, aun cuando este acuerdo permanezca más allá de nuestro alcance inmediato. Aquí hay una nota al pie de página que creo conveniente incorporar. En esta parte de mi ensayo me he servido fundamentalmente de materiales presentados por E. Hirt. Estoy lo bastante endeudado con su punto de vista para señalar en qué estoy en desacuerdo con él. A pesar de su insistencia en cuanto al carácter mudo del texto, él sostiene que la meta de la interpretación es reconocer lo que el autor quiso decir. Toda interpretación válida de cualquier tipo se fundamenta en el reconocimiento de lo que el autor quiso decir. Se cierra comillas. Sin embargo, de hecho, la intención del autor se pierde como acontecimiento físico. Más aún, la intención de escribir no tiene otra expresión que el sentido verbal del texto mismo. De ahí que toda la información relacionada con la biografía y la psicología del autor constituya solamente una parte de la información total que la lógica de la validación tiene que tomar en consideración. Esta información, considerada diferente de la interpretación del texto, no es de ninguna forma normativa en cuanto a la tarea de la interpretación. Fin del pie de página. Tercer apartado. De la explicación a la comprensión. La descripción anterior de la dialéctica entre la comprensión como conjetura y la explicación como validación fue a grandes rasgos la contraparte de la dialéctica entre el acontecimiento y el sentido. La siguiente presentación de la misma dialéctica, aunque en orden inverso, puede relacionarse con otra polaridad en la estructura del discurso, la del significado y la referencia. Como dije en el primer ensayo, esta nueva dialéctica puede considerarse desde cierto punto de vista como una prolongación de la primera. La referencia expresa la exteriorización cabal del discurso en la medida en que el sentido no sólo es el objeto ideal pensado por el hablante, sino la verdadera realidad hacia la que apunta la elocución. Pero desde otro punto de vista, la polaridad del sentido y la referencia es tan específica que merece un tratamiento claro que revele su destino en la escritura y, más aún, en algunos usos literarios del discurso. Los mismos señalamientos pueden sostenerse para la contraparte de la teoría del texto en la teoría de la lectura. Hemos visto que la función referencial de los textos escritos es afectada profundamente por la falta de una situación común
tanto para el escritor como para el lector. Excede la mera designación ostensible del horizonte de la realidad que rodea la situación dialogal. Por supuesto, las oraciones escritas continúan usando recursos ostensibles, pero estos términos ostensibles no pueden seguir usándose como formas de mostrar aquello a lo que hace referencia. Esta alteración de la designación ostensible tiene implicaciones positivas y negativas. Por una parte, implica una prolongación de la realidad referida. El lenguaje tiene ahora un universo y no solamente una situación. Pero en la medida en que este universo, por lo que respecta a casi todas sus partes, no ha sido mostrado sino meramente designado, se hace posible una abstracción completa de la realidad circundante. Esto es lo que pasa con algunas obras de discurso, de hecho con casi todas las obras literarias en que la intención referencial queda suspendida, o por lo menos aquellas en que la referencia a objetos familiares del discurso ordinario queda suspendida, por no decir nada por ahora de otro tipo de referencia a algunos de los aspectos o dimensiones de nuestro estar en el universo que están más profundamente arraigados. La nueva dialéctica entre la explicación y la comprensión es la contraparte de estas aventuras de la función referencial del texto en la teoría de la lectura. La abstracción del mundo circundante, posibilitada por la escritura y actualizada por la literatura, da origen a dos actitudes opuestas. Como lectores, podemos permanecer en un estado de suspenso en cuanto a cualquier tipo de realidad referida, o podemos imaginativamente actualizar las referencias potenciales no ostensibles de un texto en una nueva situación, la del lector. En el primer caso, tratamos el texto como una entidad sin universo. En el segundo, creamos una nueva referencia ostensible gracias al tipo de ejecución que el acto de leer implica. Estas dos posibilidades son igualmente promovidas por el acto de leer, entendido éste como su acción dialéctica recíproca. La primera forma de leer la ejemplifican en la actualidad las distintas escuelas estructurales de la crítica literaria. Su aproximación no sólo es posible, sino legítima. Procede del reconocimiento de lo que yo he llamado suspensión o supresión de la referencia ostensible. El texto intercepta la dimensión mundana del discurso, la relación con un mundo que podría mostrarse en el mismo modo que desbarata la conexión del discurso con la intención subjetiva del autor. Leer, de esta forma, significa prolongar la suspensión de la referencia ostensible y transferirse uno mismo al lugar donde se encuentra el texto dentro del recinto de este lugar que no se encuentra en mundo alguno. De acuerdo con esta elección, el texto ya no tiene exterior, solamente interior. Para repetirlo, la mera constitución del texto como un texto y del sistema de textos como literatura justifica esta conversión del objeto literario en un sistema cerrado de signos, análogo al tipo de sistema cerrado que, como la fonología descubrió, subyace en todo discurso y que Saussure llamó langue. La literatura, de acuerdo con esta hipótesis de trabajo, se convierte en un análogo de langue. Con base en esta abstracción, se puede ampliar un nuevo tipo de actitud explicativa hacia el objeto literario. Esta nueva actitud no es prestada de un área de conocimiento ajena a la lengua, sino que proviene del mismo campo, el campo semiológico. De ahora en adelante,
es posible tratar los textos de acuerdo con las reglas explicativas que la lingüística aplicó exitosamente a los sistemas elementales de signos que subyacen en el uso de la lengua. Hemos aprendido de la Escuela Lingüística de Ginebra, de la de Praga y de la danesa, que siempre es posible abstraer sistemas de procesos y relacionar estos sistemas, ya sean fonológicos, léxicos o sintácticos, con unidades que ya han sido definidas por medio de la oposición a otras unidades del mismo sistema. Esta acción recíproca de entidades diferenciadas dentro de conjuntos finitos de tales unidades, como hemos visto en el primer ensayo, define la noción de estructura en la lingüística moderna. Es este modelo estructural el que ahora, 1976, se aplica a los textos, o sea, a las secuencias de signos más largas que las oraciones, que es el último tipo de unidad que los lingüistas toman en cuenta. Esta extensión del modelo estructural a los textos es una empresa temeraria. ¿No está un texto más hacia el lado de parole, de habla, que en el lado de langue? ¿No es una sucesión de articulaciones y, por lo tanto, en un último análisis, una sucesión de oraciones? ¿No mostramos en nuestro primer ensayo la oposición entre la lengua escrita y la lengua hablada, como se entiende en el concepto de discurso que confrontamos con Lange? Tales preguntas indican, por lo menos, que la expansión del modelo estructural hacia los textos no agota el campo de las posibles actitudes con respecto a los mismos. Por lo tanto, debemos lograr que esta extensión del modelo lingüístico se limite a ser sólo uno de los posibles acercamientos a la noción de interpretar textos. Sin embargo, vamos primero a considerar en detalle un ejemplo de tal aproximación antes de considerar un segundo concepto posible de interpretación. En el ensayo El estudio estructural del mito, Claude Lévi-Strauss formula la hipótesis de trabajo del análisis estructural en relación con una categoría de textos, la de los mitos. Dice: el mito, como el resto del lenguaje, se compone de unidades constitutivas. Estas unidades constitutivas presuponen las unidades constitutivas que se hallan presentes en el lenguaje cuando éste se analiza en otros niveles, a saber, fonemas, morfemas y sememas. Sin embargo, difieren de estas últimas de la misma forma que las últimas difieren entre sí, pertenecen a un orden más alto y más complejo. Por esta razón, las llamaremos unidades constitutivas en bruto. Usando esta hipótesis, las unidades grandes, que por lo menos son del mismo tamaño que la oración y que cuando van unidas integran el relato perteneciente al mito, podrán ser tratadas de acuerdo con las mismas reglas que se aplican a las unidades más pequeñas conocidas por la lingüística. Es para recalcar esta semejanza que Lévi-Strauss las llama mitemas. De la misma forma que nosotros hablamos de fonemas, morfemas y sememas, pero con el fin de que nos mantengamos dentro de los límites de la analogía entre los mitemas y el nivel más bajo de las unidades, los análisis de textos tendrán que realizar el mismo tipo de abstracción que la que practica el fonólogo. Para este último, el fonema no es un sonido concreto, en un sentido absoluto, con su calidad acústica. No es una sustancia, para hablar como Saussure, sino una forma, o sea, interacción de relaciones. Igualmente, un mitema no es una de las oraciones de un mito,
sino un valor opuesto adherido a varias oraciones individuales que forman un haz de relaciones. Es sólo como haces como estas relaciones pueden ser puestas en uso y combinadas en tal forma que produzcan un sentido. Se cierra cita. Lo que aquí se llama sentido no es en absoluto lo que el mito significa, en el sentido de su contenido o intuición filosófica o existencial, sino más bien el arreglo o disposición de los mitemas mismos, en pocas palabras, la estructura del mito. Me gustaría brevemente recordar aquí el análisis que Levi-Strauss ofrece del mito de Edipo siguiendo este método. Primeramente separa las oraciones del mito en 4 columnas. En la primera coloca todas las oraciones que se refieren a una relación de parentesco sobreestimada. Por ejemplo, Edipo se casa con Iocastra, su madre. Antígona entierra a Polínice, su hermano, a pesar de la orden de no hacerlo. En la segunda columna están las mismas relaciones, pero invertidas como una relación de parentesco subestimada. Edipo mata a su padre, Layo. Teocles mata a su hermano, Polínice. La tercera columna corresponde a los monstruos y a su destrucción. La cuarta columna agrupa todos los vocablos propios cuyo sentido sugiere propiamente la dificultad para caminar erguido, cojo, torpe, de pie hinchado. Una comparación de las 4 columnas revela una correlación. Entre las columnas número 1 y 2 tenemos relaciones de parentesco que sucesivamente han sido sobreestimadas y subestimadas. Entre las 3 y las 4 hay una afirmación y después una negación de la autoctonía del hombre. Se abre comillas. Se desprende que la columna 4 es a la columna 3 lo que la columna 1 es a la columna 2. Por una correlación de este tipo, la sobrevaloración de las relaciones sanguíneas es a la subestimación de las mismas, lo que el intento de escapar de la autoctonía es a la imposibilidad de lograrlo. Se cierra comillas. Así, el mito aparece como una especie de instrumento lógico que reúne contradicciones para vencerlas. Abre cita. La incapacidad de conectar dos tipos de relaciones es superada, o más bien reemplazada, por la aseveración de que las relaciones contradictorias son idénticas en la medida en que ambas son autocontradictorias de manera semejante. Cierra cita. Ciertamente podemos decir que hemos explicado el mito, pero no que lo hemos interpretado. Hemos extraído, por medio de un análisis estructural, la lógica de las operaciones que vinculan a los 4 haces de relaciones entre sí. Esta lógica constituye la ley estructural del mito sujeto a consideración. No pasará inadvertido que esta ley es de modo preeminente un objeto de lectura, de ninguna manera uno del habla, en el sentido de un recitado en que el poder del mito sería vuelto a representar en una situación particular. Aquí el texto es sólo un texto, y la lectura lo habita solamente como texto, gracias a que su sentido ha quedado en suspensión para nosotros y a que se ha aplazado toda actualización a través del discurso contemporáneo. Acabo de citar un ejemplo del campo de los mitos. Podría citar otro de un campo cercano, el de la narrativa de folclore. Este campo ha sido explorado por los formalistas rusos de la escuela de Prop y por los especialistas franceses en el análisis estructural de la narrativa, Roland Barthes y A.J. Greimas. Los postulados usados por Levi-Strauss también son empleados por estos autores. Las unidades mayores de la oración tienen la misma composición que las menores.
el significado de un elemento consistente en su habilidad para entrar en relación con otros elementos y con la obra completa. Estos postulados definen la clausura de la narración. Por lo tanto, la tarea del análisis estructural consiste en llevar a cabo una segmentación, el aspecto horizontal, y después establecer varios niveles de integración de las partes en el todo, el aspecto jerárquico, vertical. Pero las unidades de acción, que están segmentadas y organizadas en esta forma, no tienen nada que ver con los rasgos psicológicos susceptibles de ser vividos, ni con los segmentos del comportamiento susceptibles de caer en el dominio de la psicología behaviorista. Los extremos de esta secuencia son solamente puntos cambiantes en la narrativa, de modo que si un elemento es cambiado, todo el resto es también diferente. Reconocemos aquí una transposición del método conmutativo que va del nivel fonológico al nivel de las unidades narrativas. La lógica de la acción consiste entonces en unir núcleos de acción que juntos constituyen la continuidad estructural de la narrativa. La aplicación de esta técnica provoca una descronologización de la narrativa, con el objeto de que se haga aparente la lógica narrativa subyacente al tiempo narrativo. Finalmente, la narrativa se reduce a una combinación de unas cuantas unidades dramáticas, tales como el prometer, el traicionar, el obstaculizar, el ayudar, etc., que por ello serían los paradigmas de la acción. Una secuencia es una sucesión de núcleos de acción, cada uno de los cuales cierra una alternativa abierta por el anterior. A su vez, las unidades elementales encajan con unidades mayores. Por ejemplo, el encuentro conlleva acciones elementales tales como la aproximación, el requerimiento, el saludo, etc. Explicar una narración consiste en dominar esta estructura sinfónica de acciones segmentadas. A la cadena de acciones corresponden relaciones similares entre los actores de la narración. Con ello no me refiero a los sujetos psicológicos, sino a los papeles formales que son correlativos a las acciones formalizadas. Los actores son definidos solamente por los predicados de la acción, por ejes semánticos de la oración y la narración. El que actúa, el que recibe la acción, con quien se actúa, etc. Aparecen el que promete, el que recibe la promesa, el que da, el que recibe, etc. Por lo tanto, el análisis estructural hace surgir una jerarquía de actores correlativa a la jerarquía de acciones. El siguiente paso consiste en ensamblar las partes de la narración para formar un todo y devolverlo a la comunicación narrativa. Es entonces un discurso dirigido por el narrador a un receptor, pero para el análisis estructural, los dos interlocutores no deben ser buscados en ningún otro lado más que en el texto. El narrador es designado por los signos narrativos que pertenecen a la constitución misma de la narración. No hay nada más allá de los tres niveles de las acciones, los actores y la narración, que caiga dentro de la aproximación semiológica. Más allá del último nivel solamente queda el mundo de los usuarios de la narración, que a su vez pertenecen a otras disciplinas semiológicas que tratan de los sistemas sociales, económicos o ideológicos. Esta transposición de un modelo lingüístico a la teoría de la narrativa corrobora perfectamente mi comentario inicial con respecto a la forma contemporánea de entender la explicación. En la actualidad, 1976, el concepto de explicación ya no se toma prestado de las ciencias naturales ni es transferido a un campo diferente, el de los documentos escritos.
se desplaza de la esfera común del lenguaje gracias a la transferencia analógica de las pequeñas unidades del lenguaje, fonemas y lexemas, a las grandes unidades más allá de la oración, incluyendo la narrativa, el folclore y el mito. Esto es lo que las escuelas estructurales quieren decir por explicación en el sentido estricto del término. Ahora quiero mostrar en qué forma la explicación, erklären, requiere de la comprensión, verstehen, y cómo la comprensión acarrea en una nueva forma la dialéctica interna que constituye la interpretación en su totalidad. En realidad, nadie se limita al concepto de mitos y narrativas que resulta tan formal como esta álgebra de unidades constitutivas. Esto puede mostrarse de diversas formas. Primeramente, aun en la más formalizada presentación del mito, la de Levi-Strauss, las unidades que él llama mitemas todavía son expresadas como oraciones que conllevan sentido y referencia. ¿Puede alguien decir que el sentido de estas, como tal, se neutraliza cuando entran en el haz de relaciones, que es el único tomado en consideración por la lógica del mito? Aún este haz de relaciones tiene que ser escrito en la forma de una oración. En el caso del mito de Edipo, la intermitencia entre relaciones de parentesco sobreestimadas y subestimadas significa algo que tiene profundos alcances existenciales. Finalmente, el tipo de juego del lenguaje que el sistema completo de oposiciones y combinaciones entraña carecería de cualquier tipo de significación sin las mismas oposiciones que Levi-Strauss tiende a mediatizar en su presentación del mito no fueran oposiciones significativas concernientes al nacimiento y la muerte, la ceguera y la lucidez, la sexualidad y la verdad. Sin estos conflictos existenciales no habría contradicciones que superar, ni la función lógica del mito intentaría resolver estas contradicciones. Y aquí voy a un pie de página. Parece ser que Levi-Strauss admite esto, a su pesar, cuando escribe: si tomamos en cuenta que el pensamiento mítico siempre progresa de la conciencia de las oposiciones hacia su resolución, la razón de estas elecciones se hace más clara. Y nuevamente, sobre comillas, el mito proporciona un tipo de herramienta lógica. Cierra comillas. En el trasfondo del mito hay una pregunta que es particularmente significativa. ¿Es uno engendrado por uno o por dos? Aun formalizando en esta manera, ¿es engendrado lo mismo o por lo otro? La pregunta expresa ansiedad y agonía en cuanto a nuestro origen. Fin de pie de página que completa eso que estaba comentando de por qué la interpretación del mito de Levi-Strauss se queda corta. El análisis estructural no excluye, sino que presupone la hipótesis opuesta respecto al mito, esto es, que el mito tiene un significado como una narrativa de los orígenes. El análisis estructural simplemente reprime esta función, pero no la puede suprimir. El mito ni siquiera funcionaría como un operador lógico si las proposiciones que combina no apuntaran hacia situaciones límite. El análisis estructural, lejos de deshacerse de este cuestionamiento radical, lo restaura llevándolo a un nivel superior de radicalismo. Si esto es cierto, ¿no podríamos decir entonces que la función del análisis estructural es llevarnos de una semántica superficial, la del mito narrado, a una semántica profunda, la de las situaciones límite que constituyen el referente último del mito? Creo que si este no fuera el caso, el análisis estructural se reduciría a un juego estéril,
a una álgebra divisiva y aún el mito mismo sería despojado de la función que el mismo Lévi-Strauss le asigna, la de hacer que el ser humano se percate de ciertas oposiciones y se empeñe en que éstas se reconcilien progresivamente. Eliminar esta referencia a las aporías de la existencia en torno a las cuales gravita el pensamiento mítico sería reducir la teoría del mito a la necrología del sinsentido de los discursos de la humanidad. Si por el contrario consideramos el análisis estructural como una etapa, si bien una necesaria, entre una interpretación ingenua y una analítica, entre una interpretación superficial y una profunda, entonces sería posible ubicar la explicación y la comprensión en dos diferentes etapas de un único arco hermenéutico. Tomando la noción de semántica profunda como nuestra guía, podemos ahora regresar a nuestro problema inicial de la referencia del texto. Podemos ahora darle un nombre a esta referencia no ostensible. Es el tipo de mundo que se abre gracias a la profundidad semántica del texto. Se trata de un descubrimiento que tiene consecuencias inmensas por lo que respecta a lo que generalmente se llama el significado del texto. El significado del texto no está detrás del texto, sino enfrente de él. No es algo oculto, sino algo develado. Lo que tiene que ser entendido no es la situación inicial del discurso, sino lo que apunta hacia un mundo posible, gracias a la referencia no aparente del texto. La comprensión tiene que ver menos que nunca con el autor y su situación. Intenta captar las proposiciones del mundo abiertas por la referencia del texto. Entender un texto es seguir sus movimientos desde el significado a la referencia, de lo que dice a aquello de lo que habla. En este proceso, el papel mediador que desempeña el análisis estructural constituye tanto la justificación de la aproximación objetiva como la rectificación de la aproximación subjetiva en el texto. Estamos definitivamente obligados a identificar la comprensión con algún tipo de captación intuitiva de la intención que subyace al texto. Lo que hemos dicho acerca de la semántica profunda, fruto del análisis estructural, más bien nos invita a pensar en el sentido del texto como un mandato proveniente del texto, como una nueva forma de ver las cosas, como una orden de pensar de cierta manera. Esta es la referencia sustentada por la semántica profunda. El texto habla sobre un mundo posible y sobre una posible forma de orientarse dentro de él. Es el texto el que abre adecuadamente y descubre las dimensiones de ese mundo. El discurso es, en el lenguaje escrito, equivalente a la referencia aparente del lenguaje hablado. Va más allá de la mera función de señalar y mostrar lo que ya existe, y en este sentido trasciende la función de la referencia aparente vinculada al lenguaje hablado. Aquí mostrar es, a la vez, crear una nueva forma de ser. Así concluye el cuarto ensayo, la explicación y la comprensión, que compone la teoría de la interpretación, discurso y excedente de sentido de Paul Ricoeur. Me viene a la mente otro texto también harto conocido, como es Los límites de la interpretación, de Umberto Eco. Y como siempre decimos, no es que se esté de acuerdo o en desacuerdo con los textos que se leen, con los poemas, filosofías y demás, sino que lo que se intenta es dar a conocer puntos de vista diferentes que inciden y que toman en cuenta sobre todo el lenguaje, tanto escrito como oral, con el único propósito de compartir y de mostrar otras formas de entender lo que se vive.
cómo se vive y cuándo se vive. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima.